Cráneo. Deberemos inspeccionar la forma y el volumen del cráneo reconociendo un patrón normocéfalo, dolicocéfalo, braquicéfalo o turricéfalo. Inspeccionaremos el cabello y sus características, tales como la implantación del cabello, cantidad, color, distribución, textura, si está húmedo, seco o con algún patrón patológico y por último si presenta algún patrón de pérdida capilar. A la palpación valoraremos las salientes anatómicas o exostosis, tales como el occipucio en la zona occipital, y valoraremos hundimientos que pudieran existir y que podamos confirmar con la historia clínica. Para explorar el cuero cabelludo, dividiremos el cabello en varios lugares y buscaremos escamas, protuberancias, nevos u otras lesiones. Cara. Inspeccionaremos la simetría general de la cara, los surcos frontales y descartaremos la visualización de edema y masas que se encuentren a simple vista. Observaremos las cejas y sus características, fijándonos en la simetría de ambas, el color que tienen, la cantidad o qué tan pobladas se encuentran, su distribución y algún patrón de pérdida o descamación de la piel subyacente. Ojos. Inspeccionaremos a simple vista la distancia entre ambos ojos y buscaremos si existe una simetría general entre ambos. Indagaremos sobre la agudeza visual con una gráfica de Snellen y evaluaremos la confrontación del campo visual con una prueba estática mediante el movimiento de los dedos, pidiendo al paciente que tape uno de sus ojos y moviendo nuestros dedos hacia el centro de su visión, pidiendo así nos informe apenas logre ver el movimiento de los dedos. Observaremos las pestañas en búsqueda de su cantidad, color, longitud, orientación y patrones de pérdida. Inspeccionaremos los párpados observando la piel, su movilidad y en busca de ptosis palpebral. En los globos oculares buscaremos desde un ángulo superior a los ojos del paciente si existen exoftalmos o enoftalmos. A la palpación, haremos descender ambos párpados inferiores mientras le pedimos al paciente que fije la mirada hacia arriba, exponiendo la esclera y la conjuntiva. Posteriormente haremos lo propio elevando ambos párpados superiores mientras le pedimos al paciente que fije la mirada hacia abajo. Realizaremos también con ayuda de un bastoncillo la eversión del párpado superior para examinar la conjuntiva tarsal. Evaluaremos los movimientos extraoculares pidiendo al paciente que siga nuestro dedo mientras formamos una H yendo de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Bajo una iluminación oblicua, realizaremos una inspección de la córnea de cada ojo en busca de opacidades. Bajo una luz tenue, inspeccionaremos el tamaño, la forma y la simetría de ambas pupilas. Realizaremos también una prueba de reacción pupilar, pidiendo al paciente dirigir la mirada a la distancia e incidiendo una luz brillante sobre la pupila, buscando una reacción directa, una reacción consensual con el ojo contralateral y por último evaluando el reflejo de acomodación, pidiendo mire a la distancia y a la punta de su nariz en forma alternada. Para revisar el alineamiento ocular, debemos colocar una luz a 50 centímetros del paciente y estimar la posición del reflejo luminoso sobre la córnea de ambos ojos en forma simultánea, que normalmente se encuentra en el centro de la pupila. Nos colocaremos a 30 centímetros del paciente y a través de un oftalmoscopio verificaremos el reflejo rojo en búsqueda de alguna opacidad. Fondo de ojo. Oscureceremos la habitación y encenderemos el oftalmoscopio colocando la diptropía en 0. Sujetaremos el oftalmoscopio con mano derecha y utilizaremos el ojo del mismo lado para examinar el ojo derecho del paciente. Haremos lo propio con el izquierdo. Verificaremos el reflejo rojo y sostendremos el oftalmoscopio apoyado con firmeza contra la cara interna de la órbita ósea. Mantendremos el haz de luz enfocado sobre el reflejo y moveremos el equipo en un ángulo de 15 grados hacia la pupila, hasta que esté muy cerca, casi tocando las pestañas del paciente. Deberemos revisar en orden, comenzando por la papila óptica, valorando su forma, color y límites, siguiendo con el recorrido de los vasos retinianos, la mácula y la fóvea central. Nariz. Inspeccionaremos las caras anterior e inferior de la nariz
buscando cómo es su forma, volumen, si existen desviaciones y el estado de la superficie externa. Palparemos el borde nasal y el dorso de la nariz y de forma complementaria palparemos con ambos dedos los senos frontales y maxilares. Obstruiremos un orificio nasal y pediremos al paciente que inspire. Repetiremos con el otro orificio nasal con la finalidad de descartar obstrucciones, asimetrías o aleteo nasal. Pediremos al paciente que mantenga su cabeza atrás y levantaremos la punta de la nariz para poder visualizar los orificios nasales y de forma superficial las vivirizas. Podemos utilizar también un espéculo nasal para orientarnos en la búsqueda del tabique nasal, los cornetes inferior y medio y analizar las características de la mucosa nasal. Boca. Inspeccionaremos la superficie exterior de los labios fijándonos en el color, simetría, humedad y desviación de la comisura. Pediremos al paciente que abra la boca y distinguiremos si hay asimetrías en la apertura y la sonrisa. Observaremos luego la disposición de los dientes, su alineación, implantación, distribución y en la encía que acompaña a cada uno de estos, inspeccionando su color, hidratación y si hay presencia de infecciones o nódulos. Pediremos al paciente que levante su lengua para poder observar el piso de esta, su movimiento y si hay dilatación de las venas. Posteriormente pediremos al paciente que saque por completo su lengua y observaremos su color, la presencia o ausencia de papilas y el estado de la superficie y sus bordes. Con la boca del paciente abierta usaremos una linterna y una batelenguas para poder observar el vestíbulo superior e inferior de la boca y la cara interna de la mejilla. Colocaremos una batelenguas en la porción central de la lengua, haremos una ligera presión y pediremos al paciente que diga "ah" para poder observar el movimiento de la úvula, su tamaño y su coloración. Asimismo podremos observar los pilares, amígdalas y la mucosa de la faringe. Oído. Iniciaremos inspeccionando la implantación de la oreja, la presencia del pabellón auricular en sus porciones anterior y posterior, y palpando la región preauricular y retroauricular. Aplicaremos la prueba del tirón, jalando el pabellón auricular y de la fístula comprimiendo el trago de la oreja. Signos de otitis externa y de comunicación entre el conducto interno y medio respectivamente. Traccionaremos con una mano el pabellón auricular en dirección superior y posterior para poder acceder con el espéculo hacia el conducto auditivo con nuestra mano libre. Llevaremos a cabo una inspección del tímpano, señalando su color, contorno e identificando el triángulo luminoso para orientarnos anatómicamente. La membrana timpánica inspeccionando si está abombada o retraída, también el mango del martillo, la parte flácida, incus y la parte tensa. Aplicaremos la prueba del susurro. Para descartar disminución o pérdida de la audición, pediremos al paciente que tape uno de sus oídos por vez y a 60 centímetros por detrás del oído a revisar, susurraremos una combinación aleatoria de 3 letras y números. Si el paciente no repite lo que se le susurró, reanudaremos el proceso y avanzamos con la siguiente prueba. Prueba de Weber. Para evaluar la pérdida de audición unilateral, colocaremos la base del diapasón vibrante sobre la línea media de la cabeza del paciente y preguntaremos al paciente si escucha el sonido igual con ambos oídos o mejor con uno que otro, es decir, si hay una lateralización del sonido. Prueba de Rayne. Comparar transmisión aérea y ósea. Colocaremos la base del diapasón en vibración ligera sobre la apófisis mastoides, detrás del oído a nivel del conducto auditivo externo. Cuando el paciente ya no pueda percibir el sonido, colocaremos con rapidez el diapasón cerca del conducto auditivo y preguntaremos si percibe una vibración. Por lo general, el sonido se escucha más tiempo a través del aire que del hueso. Cuello. Inspeccionaremos el cuello señalando su simetría y cualquier masa o cicatriz.
Buscaremos aumentos de volumen de las glándulas parótidas o submandibulares y señalaremos cualquier ganglio linfático visible. Nos colocaremos detrás del paciente y mientras está sentado procederemos a palpar los ganglios linfáticos, comenzando por los submentonianos, que están en la línea media detrás de la punta de la mandíbula. Submandibulares entre la punta y el ángulo de la mandíbula. La cadena cervical superior. Preauriculares frente al oído. Retroauriculares superficiales a la apófisis mastoides. Amigdalinos en el ángulo de la mandíbula y la cadena cervical profunda. En este punto aprovecharemos el sitio de exploración para revisar el esqueleto laríngeo. Palparemos con el dedo anular e índice la superficie anterior y laterales de la tráquea. Buscaremos algún cambio en su posición habitual en la línea media. Colocaremos el dedo índice y pulgar a los lados de la tráquea y la movilizaremos de forma lateral hacia ambos lados con suavidad en busca de cualquier desviación. Inspeccionaremos la tiroides en el cuello, inclinando la cabeza del paciente hacia atrás. Identificaremos el contorno de la glándula por debajo del cartílago cricoides, pediremos al paciente que sorba algo de agua y extienda el cuello una vez más y la degluta. Palparemos a ambos lados de la glándula con el dedo índice y anular y percibiremos el movimiento ascendente de la glándula tiroidea, su contorno y simetría. Continuaremos con la palpación de ganglios tocando la cadena cervical posterior y subiendo nuestras manos hasta llegar a los ganglios occipitales, en la parte posterior de la base del cráneo. Finalmente, siguiendo el recorrido del músculo esternocleidomastoideo, localizaremos el hueco supraclavicular, donde palparemos profundo en el ángulo formado por la clavícula y el músculo esternocleidomastoideo. Palparemos el pulso carotidio. Estos se encuentran a ambos lados de la tráquea, medial al borde interno del músculo esternocleidomastoideo, siguiendo dicho borde hasta el ángulo de la mandíbula e identificando la frecuencia e intensidad del pulso. Para finalizar, colocaremos el estetoscopio sobre la arteria carótida. Recordando que en el cuello los ganglios que hemos de revisar son preauricular, retroauricular, occipital, amigdalino, submandibular, submentoniano, cervicales superficiales y posteriores, cadena cervical profunda y supraclaviculares.